Vamos a entrar entonces en la octava y última parte de esta serie, Cristianismo según Cristo, basada en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ya para desarrollar la última parte del capítulo 3 y haciendo un previo resumen para entrar en contexto un poquito y así dar final o finalización, ¿sí?, a esta epístola. ¿Sí? Tome su asiento allí sin perder el foco, la atención. Y haciendo memoria de lo que veníamos hablando en el capítulo 3, como que viene cerrando Pablo cuando le escribe a Tito y le dice esta palabra: recuérdales. Obviamente este recuérdales significa que algo que ya sabían deben traerlo a memoria nuevamente y tenerlo en cuenta. Algo que nos pasa a todos, nos olvidamos. A veces nos olvidamos cuando estamos trabajando muy duro. A mí me pasa, a veces hasta me olvido de comer. A veces nos olvidamos de tomar los remedios. A veces nos olvidamos de atender alguna cuestión porque estamos muy enfocados. Pero a veces estamos muy distraídos o, atención jóvenes también, muy bombardeados de información, lo cual desplaza inconscientemente lo que es relevante, lo que es importante y a veces hasta lo urgente, algo que alguien grita, alguna necesidad que está quizá exagerada o sobredimensionada. Es urgente, sí, pero no es importante. Y nosotros vivimos prestándole atención al grito más fuerte, a lo que más brilla, al que presiona más, al que demanda más. Y Jesús no hacía eso. Jesús se tomaba todo el tiempo del mundo. El mejor de los casos es el caso de Lázaro, su amigo, que le insistían que vaya, pues estaba enfermo, se iba a morir. Y Jesús: no, tranquilo. Él sabía que era necesario que muera. Y murió. Vamos. Después de 4 días llega. Si hubiese estado, le reclamaron, le cuestionaron a Jesús por qué tardó, por qué hizo las cosas así. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Vimos el miércoles quién pone las reglas. Se lo recomiendo el mensaje, quién pone las reglas, para entender quién pone las reglas en toda circunstancia de la vida. Le va a ser muy útil, sobre todo si usted es una persona ansiosa cuando sabe que Dios no le responde, o piensa que no le responde Dios, o cuando piensa que Dios no le escucha. Bueno, escuche ese mensaje y va a entender quién pone las reglas. Está ella en las redes. Bien, recuérdales, ¿por qué? Porque obviamente, y más en el tiempo presente, donde estamos con tanta información siendo bombardeados, aseteados, jóvenes, jovencitas, atentos. ¿Por qué? Porque ustedes son los que más información por unidad de tiempo reciben a través de los medios de comunicación, las redes sociales, las relaciones sociales. Están en contacto con compañeros, amigos, en contacto continuamente a través de la computadora, a través del teléfono, a través de la televisión. Cosas que no teníamos de mi generación, y todavía algunas menores a la nuestra todavía estaban más libres de todo eso. Yo recuerdo mi primer teléfono celular fue un StarTAC. Qué contento que estaba. Bueno, con todo empezó eso a invadir nuestras vidas y fue parte de nuestras vidas. Por eso hoy también les voy a recordar a todos la imperiosa necesidad de meditar de día y de noche en sus mandamientos, en su palabra, en su ley. A jóvenes y adultos es absolutamente imprescindible el hacerlo para poder ser las personas que Dios quiere que sean, y me imagino, si ustedes son creyentes, tienen deseos de ser también. No quieren ser cristianos malcriados, maltrechos, malformados o ignorantes de la verdad de Dios.
tratando de excusarse. Yo no sabía. La excusa no está hoy a nuestra disposición, teniendo tanto caudal de información a nuestra disposición, teniendo Biblias en todos los idiomas, en todos los colores, en todos los formatos, en internet, en el teléfono, en la computadora, en casa, por todos lados versículos que nos llegan de todas partes. Teniendo acceso a la información es algo que no nos falta. O sea que decirle un día a Dios, Señor, yo no tenía dónde leer la Biblia, es una falta de respeto a Dios. Creo que no nos animaríamos a decirlo, enmudeceríamos en tal caso. Por eso es relevante, capítulo 6 de Deuteronomio, ¿recuerdan? Estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y estarán en los frontales de tu casa, en los postes, en la puerta, y cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés de camino, se las vas a repetir, decir una, otra y otra vez. La vas a tener en tu frente, en tu muñeca, en tu mano, en tu ropa, en tu zapato, en todos lados. Y hoy la tenemos así, ya no nos tiene que decir ese mandamiento, ya la tenemos en todos lados. El tema es hay que leerla, hay que prestarle atención. Diga conmigo, prestar atención. El prestar atención, decía ya Samuel, le decía a Saúl, es mejor que la grasa de los carneros. O sea, es mejor prestar atención a la Biblia que la religión evangélica. Si usted es evangélico pero no presta atención a la palabra, no está haciendo bien. Ya Samuel se lo decía a Saúl. Hoy recuérdales lo mismo, se los recordaría a ustedes. Bueno, ¿qué debemos recordarles? Bueno, que estén, y recuerda esta frase, dispuestos a toda buena obra. Y pasa a describir que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Buenas obras con todos los hombres, buen carácter. Diga conmigo, buen carácter. Oiga, no diga, Señor, cámbiame el carácter, sino ayúdame a encarrilarlo. Hay gente que es de perfil muy bajo, de pocas palabras, y hay personas que son de carácter muy impositivo, de carácter fuerte, pero eso no está mal. O sea, usted dice, yo me enojo fácil. Bueno, enójese lo necesario, utilice el enojo como una herramienta divina, no como un método para descargar sus broncas o para vengarse, ¿está bien? Un ejemplo, hay personas que son muy vergonzosas, muy tímidas. Bueno, aproveche esa timidez para acercarse a alguien y vean en usted cierta inofensividad, de manera tal que le tomen más confianza, y cuando se toman confianza, hay usted donde les comparte la palabra del Señor. Por ejemplo, qué sé yo, si usted es muy amiguero, como en la Biblia pasaba, ¿no? Había casos donde personas eran más que otras. Pablo era un hombre muy confrontador. Hay otras personas que son más amigueras o a hacer amigos, a hacer relaciones. Bueno, aproveche esa relación ¿para qué? Para incorporarlas al pueblo de Dios. Bueno, pero en todo debe reinar la mansedumbre. Una frase que me gustó mucho de MacArthur, no sé si es de él, pero mansedumbre no es ser un tontito, mansedumbre es poder bajo control. Me gustó, por ejemplo, cuando un león está manso, un león es un león, pero está manso. ¿Se acuerdan del león Clarence? Los más viejitos. El león visco, sí. Bueno, los chicos no saben que es una serie. Sí, había un león en serio. Se llamaba Daktari la serie. Bueno, busquen en Google, va a aparecer por allí, dice Clarence el león visco. Bueno, ese era un león manso. Era una mascota de los guardaparques, ¿no? Bueno, ahora, esto quiero que usted me dice, bueno, pero yo tengo carácter de león. Bueno, pero que esté bajo control, que sea usted amable, que no difame, que no se desboque. No se desboque, o sea, Señor, que me muerda la lengua cuando voy a proferir palabra
y pecar contra ti. Recuerde que la palabra soltada es como la saeta, como la flecha. Una vez que se lanzó la flecha y salió del arco, ya nunca más vuelve al arco. Así es la palabra que sale de la boca. Por eso los que son de largar la palabra rápido, diga, Señor, que mis palabras sean pocas, porque la abundancia, en las muchas palabras no falta pecado. Así que tengamos en cuenta eso. Bueno, que sean palabras amables. Y recuerden que, y la gente de Creta le está hablando, recuerden que nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos deleites. Usted sabe que ayer veía que en la isla de Creta, ahora, en la isla de Creta pasa lo mismo. Yo no sé si habrá iglesias cristianas, supongo que debe haber alguna iglesia allí, pero en la isla de Creta pasa lo mismo que pasaba hace miles de años atrás. Había mucha perversión. Usted vio todo lo que había, gente contumaz, rebelde, violenta, y con ello todo el desorden sexual de la influencia griega también, ¿no? Y todo el pensamiento griego, esa liberalidad, pero en el sentido moral, ¿no? Extraviada totalmente, esclava de la carne, ¿no? Bueno, hay pinturas en la isla de Creta donde se muestran en esas pinturas rupestres, creo que se dicen, hay personas con juguetes sexuales. Bueno, hoy en los kioscos se venden esos mismos juguetes a la vista de cualquiera. Hoy en Creta, en la isla de Creta, usted puede ir allí, es una isla hermosa, está en medio del Mediterráneo, al sur de Grecia, espectacular. Pero se sigue, fíjese a qué nivel, aquí no he visto los kioscos eso, pero allá sí, en la isla de Creta sigue este mismo estilo de extraviado en el sentido moral. Por eso la importancia de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, que la iglesia, por su conducta, su carácter, su manera de vivir, de andar, de llevar adelante la familia, las relaciones, la educación de los hijos, el matrimonio, todo, en la iglesia, cómo se vive en la iglesia, cómo se relaciona la iglesia, todo debe estar gobernado por la palabra que hoy enseñamos vez tras vez. Y creo que la carta de Tito viene a representar bien lo que debería ser una iglesia cristiana. Esta iglesia donde debería estar llena de gente sumisa, gente bondadosa, que dispuesta a toda buena obra, y en ese sentido, cuando remarca esto de toda buena obra, hermanos, tiene que ver con el carácter, ¿sí? Porque convengamos que en este mundo hay mucha gente que hace obras de caridad, pero no refleja a Cristo. Y la idea es reflejar a Cristo, ¿sí? Es reflejar a Cristo en el carácter, no en el hacer por alguien algo. Hay demasiada gente, gracias a la misericordia de Dios, que hace bien a otra gente sin ser creyente. Pero hay demasiada poca gente, aún entre los creyentes, que refleje a Cristo. Y esa es la buena obra. ¿Cuál es la obra? Que creamos en el unigénito, dice, del Padre. Eso dice la Biblia, que le creamos, que le sirvamos. Bueno, en un tiempo vivíamos llenos de envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y ahí es donde presenta el Evangelio una vez más, cuando se manifestó la bondad, ¿en quién se manifestó la bondad de Dios? En la persona de Cristo, y su amor para con los hombres. Usted sabe la obra que hizo el Espíritu Santo, nos salvó en la cruz, nos regeneró por la renovación del Espíritu Santo y derramó abundantemente eso sobre nuestros corazones, verso 6, o en nuestras vidas. ¿Para qué? A su vez, justificados, verso 7.
por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos hechos hijos y herederos, habiendo sido esclavos del pecado y merecedores de la condenación eterna. La verdad que es admirable la bondad de Dios, que siendo nosotros enemigos de Él vino a morir por sus enemigos. Siendo nosotros enemigos en nuestra mente, Él nos llamó, no por obras de justicia que hayamos hecho, Él lo remarca acá, sino por su misericordia. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos salvó, dice la Biblia en otra parte. Nos salvó, estando muertos. No, obviamente eso habla claramente, si uno analiza la frase, una persona muerta no toma decisiones, una persona muerta, ni siquiera dormida toma decisiones. Pero la Biblia utiliza la figura de una persona muerta. Estando muertos nosotros en nuestros pecados, Dios nos dio vida. Nos dio vida, entonces nos dio con la vida la fe, por medio de la fe le recibimos, le aceptamos, Él nos salva, nos arrepentimos, nos perdona, nos limpia, nos regenera, nos da la capacidad de servir y de luchar ahora sí contra nuestra naturaleza humana, contra los malos hábitos del cuerpo que estaban manifestados en nuestras pasiones desordenadas, estaban manifestadas en nuestro carácter, en nuestro extravío, en diversas conductas, diversas relaciones, viviendo en malicia, envidiándonos, aborreciéndonos unos a otros, maldiciéndonos y viviendo, prefiriendo vivir solo que mal acompañado, decimos porque pensamos que somos los únicos buenos en el mundo, o soy malo y me la aguanto, y que venga alguien a decírmelo, total estoy solo y yo vivo solo, ¿qué me importa? En vez de vivir esa vida de orgullo, de soberbia, no. Mejor aprender de Jesús, que es humilde y manso, y hallaríamos descanso para el alma. Muchas veces nuestra alma no descansa. ¿Sabe por qué no descansa el alma? El hombre interior no descansa. Porque dormimos, pero la mente nos despertamos o nos despertamos a la madrugada o no podemos dormir a la noche porque trabaja, y a veces trabaja por amarguras, porque cuando uno cumple con su deber, ha hecho bien a alguien, ha hecho algo bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, uno como duerme. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por demás, dice el Salmo 127, que os levantéis de madrugada y que comáis pan de dolores, que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Bien, pero en vano edifica la casa, los edificadores, si Jehová no edifica la casa. En vano vela la guardia si Jehová no cuidare la ciudad. Debemos tener eso en cuenta, a Dios siempre. Siempre, por eso Pablo le decía, recuérdales, ahora les dice en el verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Dos cosas, el carácter y el mensaje del Evangelio, que vemos aquí en un resumen del capítulo 3. El carácter transformado, darle muerte al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja vida, a la vieja manera de relacionarse, de ser, de tener un verdadero cristianismo según Cristo. Y recuerde que Tito era un hombre comisionado, y ahora vamos a hablar de varios hombres sobre el final, que es un poco lo que quiero que usted tenga en claro en el día de hoy. Cuando dice él, palabra fiel es esta, y quiero que insistas con firmeza, para que procuren los que creen en Dios, o los que le creen a Dios, podría decirse, ocuparse en buenas obras. Pero evita las cuestiones necias. ¿Las cuestiones necias cuáles son? Las cuestiones o cuestionamientos que carecen de la sabiduría de Dios, que están fuera del contexto de la palabra. Vas a encontrar que hay gente que te cuestiona. ¿Por qué van de la mañana? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Porque vos sos evangélico. Pero te van a cuestionar no por cuestión, porque están a ver si vos estás encuadrado en las Escrituras, sino porque quieren pelearte, quieren hacerte sentir mal, quieren ofenderte, de alguna manera te cuestionan para que te sientas mal. Entonces, ¿cuál es la reacción que deberías tener? Evitar.
cuestiones necias, genealogías. Por ejemplo, ves a otros hermanos, ¿no?, de otras iglesias y te empiezan a cuestionar. Vos estás en una iglesia muerta. Mirá, le podés explicar así, pero si vos ves que empieza, que esto empieza a traerte la ley judía, que nosotros practicamos esto, practicamos lo otro, empieza a cuestiones acerca del judaísmo, por ejemplo, que vuelve a resurgir ahora en este último tiempo, de la manera que al principio de los siglos también de la iglesia estaba el judaísmo siempre tratando de corromper el cristianismo según Cristo. Hoy también el cristianismo según Cristo está asediado por movimientos judaizantes también, ¿no? Y tienen cierta reputación de piedad, el judío mesiánico. Mire, yo le digo algo, que sea judío mesiánico no lo hace más cristiano que el cristiano común y corriente, que era bien mundano, bien pagano, bien revolcado en el pecado y que se convirtió a Cristo de corazón. No es más. No, bueno, pero es judío y tiene las cosas de la ley, conoce. Mire, si no tiene una vida transformada es lo mismo. No sirve nada. No le haga usted el caldo gordo a los títulos, a los nombres, a la herencia. No, porque este es un hombre que sabe mucho de hebreo. No hace falta que sepa hebreo ni griego. Está interesante que lo sepas, pero no te faltan capacidades para ser un buen cristiano según Cristo, ¿no? Por no saber griego ni hebreo. No te preocupes por títulos, prácticas. Si vos tenés a alguien que te enseña la Biblia, la estudiás, la aprendés y la pones en práctica, amás a Dios y dices, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y si estás viviendo así, tranquilo nomás, tranquilo. Calmate, tranquilo, que te van a venir con esto. No, porque nosotros, nuestra iglesia, hacemos esto. Vos tranquilo. Sí, nosotros cantamos, oramos y leemos la Biblia. Ay, qué iglesia muerta. Sí, estamos remuertos. Pero vivimos para Cristo, gracias al Señor. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. No se meta en contenciones necias, no se meta. Más en cuestiones acerca de la ley. No, cuando usted ve que entra ahí en ese ámbito, usted diga, no, listo, chao. O vamos a hablar de la Biblia o no hablamos. No pierdo el tiempo hablando de cuestiones necias, ¿sí? Acerca de la ley, pues son vanas y sin provecho. O sea, no te van a traer provecho. No te enriedes, no trate de convencerlo al obstinado, al necio. No reprenda al necio para que no te aborrezca. Mejor para que esté en paz. Silencio. Vos decís, hablá, ves y ya si se pone como necio, no tiene sentido. No tiene sentido. Es más, si está en medio del pueblo de Dios alguien que causa divisiones, dice, después de una y otra amonestación, le invitás gentilmente a que se retire. En esta casa no peleamos, en este grupo de oración, en este grupo de trabajo, no cuestionamos cosas vanas. Fuera, desechado, ¿sí? Desechado. Por otro lado, sabiendo que por estar así es porque se ha pervertido, peca al estar en esa condición. Y por su propio juicio está condenado. Su propia manera de condenar a los demás o a condenarte a vos, se está condenando a sí mismo. Porque con la medida con que medís, se te volverá a medir. Y si la medida que usted está usando es una medida incorrecta, tarde o temprano va a cosechar el fruto de ese error. Si usted no usa la Biblia y la interpreta de manera correcta, recuerde que la Biblia tiene una sola interpretación, ¿sí? En términos generales. Digamos, puede haber algún pasaje oscuro, pero nada tiene que ver que haya algunos que otros pasajes oscuros con una vida cristiana conformada a la Biblia. Eso definitivamente no tiene cuestionamientos. Si no se preocupe usted que dice, bueno, pero algunos piensan, son cuestiones teológicas de mucho mayor grado que no hacen en absoluto, así como el tema que el original de la Biblia no está en ningún caso, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Sin embargo, el Antiguo Testamento, al ser 70 años confirmado como palabra de Dios antes de Cristo, es más fiel en términos de caracteres y copias que el mismo Nuevo Testamento. Con todo,
con aquellos pequeños errores de copia del Nuevo Testamento, porque no tenían las disciplinas judías para copiar y copiar y copiar y copiar, los copistas de la antigüedad, ¿sí? Con todos esos errores no hacen en absoluto que la Biblia sea una palabra no confiable, porque tiene que ver con cosas absolutamente que son perfectamente interpretables. Entonces, hay una sola interpretación. Debemos buscar la correcta y vivir por ella. No pelear con ella y pelear por ella, sino vivir con ella y predicarla, ¿sí? Entonces, usted está sabiendo, hermano, que toda esta manera de vivir, de ser y hacer, es lo que Pablo dice a Tito que le recuerde. ¿Por qué? Porque ya vemos que Tito y otros hermanos como Timoteo eran hijos en la fe y fieles colaboradores de Dios, hombres a quien Pablo reconoce públicamente, así como en las cartas de Juan reconoce a Demetrio por su conducta, ¿no? Por su buena voluntad, pero por otro lado denuncia a, no me viene ahora la palabra, si alguien me ayuda, que era soberbio, que los echaba de la iglesia. Diótrefes, gracias Pablo, a Diótrefes, que era una persona que ni recibía a los apóstoles, tenía un espíritu sectario, obviamente, ¿no? Bueno, ahí había un liderazgo torcido también, pero bueno, Juan decía que habría que agarrarlo a Diótrefes y ponerlo en vereda, ¿no? Estos problemas siempre los hubo, los habrá lamentablemente en la iglesia, y Pablo le da esta comisión a Tito de poner un poco en orden, como dijimos, ¿no? Un poco no, bastante en orden todas las cosas, pero fíjese que dice, insiste con firmeza. En el capítulo anterior, recuerda cómo termina, nadie te menosprecie, reprende, cómo termina, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, le dice al final del capítulo 2. Aplica la autoridad delegada por Pablo. Y esto es una autoridad que a su vez delega a Dios. Y por eso le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Algo que con el tiempo fue corrompiéndose en nuestra sociedad. Usted vio que toda autoridad es cuestionada. Toda autoridad. Toda autoridad. Se cuestiona la maestra, la directora, el policía, el gerente, el capataz, el intendente, el gobernador, el presidente. Toda autoridad se resiste. Y la Biblia dice que cuando la rebelión del pueblo es grande, habla de que sus príncipes son muchos, dice en Proverbios. Quiere decir que hay una subdivisión de principados. Cuando todo está unido es una gran familia. Pero cuando se levantan liderazgos pequeños es porque la rebelión del pueblo es grande, dice en Proverbios, ¿no? O en Eclesiastés, si no me equivoco. Bueno, después me corrigen en tal caso. Están en los libros de Salomón. Pablo encuentra en Tito un hombre fiel, pero no era el único. Timoteo era otro, a través del cual tenía gran confianza. Y esto es importante para trabajar, mis amados hermanos, la confianza entre colaboradores. No se puede trabajar sin confianza. Pero la confianza no se promete, se muestra a través de la fidelidad. ¿Sí? Cuando dos personas se casan, se prometen fidelidad. Pero ¿cuándo se evalúa la fidelidad? ¿Después de la luna de miel? No. Con el tiempo, con el correr de los años se evalúa la fidelidad. No podés decir en un matrimonio de 20 años, bueno, esta última semana te fui fiel, No se puede decir porque no habla de un lapso importante para hablar de fidelidad. Bueno, eso
para trabajar en cualquier área se necesita, y más en batalla. Vos no podés tener soldados insurrectos en tu pelotón, en tu equipo de combate. ¿Te imaginas que vas a la guerra y son 20 y 19 son insurrectos? ¿Cómo haces para llevar adelante la batalla con 19 insurrectos? ¿No han tenido entrenamiento militar? Y nosotros, como no tenemos en una medida en sentido figurado, ¿no? No tenemos que llevar adelante una buena milicia, militar, no ser militante político, no, sino militar, de ser militar, llevar adelante las batallas de la fe. Pero para esto se necesita un equipo de combate, una armadura, un cuerpo, un grupo de personas fieles entre sí. Esto es indispensable. Bueno, Pablo cuenta con estas personas. Él, por ejemplo, en el verso 12 dice: cuando te envié a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A estos hombres se habla poco, quizá Tíquico es un poco más, que se lo ha visto en alguna otra epístola, cuando, por ejemplo, en Hechos se habla, fíjense, estos nombres son difíciles, ¿no? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Esto lo decía los que le acompañaron a Asia. Bueno, en el libro de los Hechos se habla de ello, ¿no? Por ejemplo, en Éfeso capítulo 6 también dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que yo hago, todo os lo hará saber Tíquico. Fíjese que Tíquico era alguien que comunicaba los asuntos, las cosas, los planes de Pablo, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, dice. Esto está en Efesios 6:21, si lo querés poner ahí, Jimé. Efesios 6:21. Quiero que lo dejes ahí un ratito. ¿Por qué? Porque habla de la calidad de una persona a la cual se envía. En el libro de los Proverbios habla que el mensajero que es infiel es lo peor que te puede pasar. Vos me mandas un mensajero infiel, te va a comer todas las uñas. Lo peor que puedes hacer es mandar un mensajero infiel, ¿sí? O como cuando nos mandaban a hacer las compras. Nuestra mamá, hasta que nos hizo aprender, nos pedía 10 cosas, de las cuales traíamos 3. Por ahí, ¿no? Andá, nene, a comprar todo lo que te falta, ¿no es cierto? Bueno. Pero remarco esto porque ustedes deben saber que la fidelidad que se gana a través de los años no puede prometerse para adelante. O sea, debe prometerse para adelante. Bueno, yo voy a trabajar, me comprometo. Pero yo no puedo ser fiel una semana y una semana infiel, fiel una semana infiel. No puedo. No esperes que confíen en vos. Si sos una persona que hoy se cuenta con vos y mañana no. Hoy estamos y mañana no estamos. La inestabilidad, esa condición inestable, hace que no se pueda contar con alguien para realizar un trabajo serio. ¿Te imaginás vos fíjate, programar una cirugía del cerebro, ¿no? Está el neurocirujano, ¿no es cierto? Está el anestesista, está la instrumentista, ponemos a la hermana. Se imagina todo de repente. Y dice la hermana le dice: doctor, falta el anestesista, no vino. Operemos igual. ¿Vos te irías a operar? El médico dice: dale, Gaby, vamos, métele vos. No, va a decir: no, pero yo ni paso por la puerta de la clínica, no sé, cosas que me metan para adentro. Se da cuenta que, no, y bueno, lo que pasa es que ¿qué pasó? No tenía ganas de ir, estoy cansado del quirófano, todo cerrado ahí.
Aparte estar así, todo tapado con el barbijo, a mí me cansa. Me quedé en casa. Y voy a decir, nada, pues, está haciendo un chiste, pastor. Bueno, pero fíjense, ¿cómo podés trabajar con un hombre así? ¿Cómo podés trabajar? No se trabaja directamente por protocolo, no se trabaja, obviamente. Estoy haciendo una exageración. Si no están las condiciones dadas, no se trabaja, no se opera. La seguridad de una vida. Estoy obviamente haciendo una historia hiperbólica, ¿no? Pero para hacer un trabajo se necesita gente fiel. Y esto era Tíquico, hermano amado. Me encanta esto. Y fiel ministro en el Señor. Fiel ministro en el Señor. Con Tíquico podemos contar para todo, porque es un fiel ministro en el Señor y es un hermano amado. Vos podés decir, sí, a mí, yo quiero ser amado. ¿Te gusta ser amado? ¿Que te consideren como una persona amada? Bueno, entonces debes ser confiable, debes ser mansa, debes ser una persona afectuosa, que ama a Dios, ama a sus hermanos, que es una persona que integra, que une, que hace las veces de lo que hace Cristo. Cristo viene a salvar, a restaurar. Ahora, no penséis que vine a traer paz sino espada. ¿Pero dónde? ¿En la iglesia? No, entre conversos e inconversos. ¿Sí? Él vino a dividir lo falso de lo lícito, de lo correcto. Una familia, 2, 3 contra 2, pero no porque sea peleador el creyente, sino porque el no creyente, el que no acepta la Biblia, es el que cuestiona al creyente fiel. Entonces ahí pone la espada el Señor. Pero no pensé que a la iglesia vine a poner paz sino espada. De ahora en más estará los de la izquierda contra la derecha y los del fondo contra los de adelante, y el pastor contra todo y todo contra el pastor. ¿Así dice Jesús? No. Significa, ¿qué dijo Jesús? Que nos mantengamos unidos en amor mediante el vínculo del Espíritu por la paz del Espíritu, ¿no? En el vínculo de la paz, pero del Espíritu Santo, no de la paz donde los Rottweiler están atados porque están encadenados y con el bozal. 2 Rottweiler están en paz porque están enjaulados y así están en paz. Pero no debe ser esa la condición, no, sino que sueltitos, ¿sí? Seamos un canichito o un Rottweiler, estemos en paz. No sé quién le gusta ser caniche o quién es Rottweiler, bueno, eso cada uno lo define. ¿Quién es medio Doberman o medio perro salchicha? Pancho. Debemos estar en paz, diga conmigo, en paz. Y promotores de la paz, mensajeros de la paz, hacedores de la paz, sembradores de la paz. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Primeramente pura, después pacífica, amable, llena de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría que debe gobernarnos. Bueno, esa forma son las personas con que Pablo contaba. Él decía, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Nicópolis, en esa ciudad, porque usted sabe que el inviernos en Europa son crudos los inviernos, son crudos. Entonces no se puede navegar, no se puede moverse uno, entonces dice, ¿dónde vamos a pasar el invierno? Tal cosa, vamos a hacer así. Bien. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Aparentemente, tampoco se sabe mucho de Zenas. Zenas aquí se lo nombra solamente. Un intérprete de la ley, aparentemente un judío, de estos que tenía bien claro el Antiguo Testamento y obviamente en un contexto donde había que aplicar ya con el conocimiento y la revelación del Nuevo, que todavía no estaba escrito ni tampoco conformado como palabra de Dios finalmente, se necesitaban de esa clase de hombres inteligentes, hombres doctos, hombres
capaces de interpretar correctamente la Biblia. Hoy tenemos a nuestra disposición muchos hombres como Zenas, que son hombres teólogos, ya de estudio, de carrera, a los cuales podemos apelar y contar con ellos para hacer una interpretación correcta de las Escrituras y luego, ya interpretando lo que dice la Biblia, ¿sí? Poder aplicarlo a la vida y a nuestra congregación, ¿sí? Aplicarlo de esa manera. Otro, fíjese las diferentes personas, ¿no? En este caso, Apolos. ¿Quién era Apolos? ¿Recuerdan a Apolos? Era un hombre que, como dice Susi, era un hombre poderoso en las Escrituras. Un hombre que inclusive no sabía mucho, sabía hasta el bautismo de Juan, pero sabía que había que arrepentirse, eso es fundamental. Y él predicaba, recuerdan que Apolos era un hombre poderoso, un predicador elocuente, poderoso, cosa que no era Pablo. Pablo no era un predicador elocuente. Pablo era de palabra débil y de presencia menospreciable, dice él mismo de él mismo. Sin embargo, se dice de Apolos que era un hombre elocuente, poderoso en palabras. Esto habla de que su palabra cautivaba, tenía carisma. Esto lo tienen los falsos maestros, también tienen carisma, y es lo que atrapa a la gente. No quiere decir que esté mal tener carisma, ser elocuente, usar buenas palabras, buena pronunciación, captar la atención de las personas con una buena exposición, buena literatura, buenos ejemplos, buenas ilustraciones. No está mal. De hecho, había a Zenas, que era un intérprete de la ley, a Apolos, un hombre elocuente, pero todos acompañaban a Pablo hace muchos años. Fíjense una cita de Hechos 4, donde le acompañaron hasta Asia. Decía Sosa, me equivoqué de versículo, en el capítulo 18 de Hechos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Eso está en Hechos 18:24. Se lo dejo para que lo tenga. Allí. Era un hombre valioso. Pero también, fíjese que por allí, esa elocuencia trajo un conflicto. ¿Saben dónde? ¿En qué iglesia? Corinto. Bien, Susi, ¿eh? ¿Usted lee la Biblia? En Corinto. ¿Recuerdan? Uno dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo de Cefas y yo de Cristo. Había divisiones. O Apolos era un sectario, o las personas elegían predicador a gusto. Yo me tiro más, porque yo no estaba en esa época ni usted tampoco, pero me tiro más al hecho de que las personas, debido a la amplia descripción que tiene la iglesia de Corinto como una iglesia liera, una iglesia que le erraba a todo, desde los dones del Espíritu Santo hasta la forma de vivir en matrimonio, en familia, en pareja, un desastre total, al punto que Pablo corrige un montón de cosas. Bueno, y al punto que había sectarismo, decían, no, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo, yo de Pedro, o Cefás, ¿sí? Y yo de Cristo. No, mi pastor es Cristo, a mí yo no soy de nadie, yo no me sujeto a nadie. Bueno, eso que pasa hoy, pasaba también en Corinto. Pero fíjense, ¿cuál podría ser ese beneficio, esa capacidad que tenía Apolos? Podría ser atractivo a muchas personas que decían, no, a mí no me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta Apolos. Apolos cuando predica, te llena, te mueve todo. Pablo no, Pablo cuando predica, parece siempre está retando. Pues Pablo siempre te está dando con un caño. En cambio, Apolos te levanta, ¿no? Entonces, la mente inmadura, ¿para dónde se tira? Y para donde la naturaleza humana le tira. Entonces, eso es algo que hay que tener cuidado. No apoyarse en las apariencias, sino hay varias cosas. Hay que saber reconocer los dones, las capacidades de cada uno, que todos se integran en el cuerpo de Cristo, que no todos tenemos todo, que no todos hacemos todo, sino ahí la necesidad de tener un equipo de colaboradores bien diverso, bien capacitado, con diferentes capacidades diferentes, diferentes talentos. No menospreciar a nadie, porque en el cuerpo de Cristo nadie es descartable.
Nadie es menos, todos son importantes, nadie es desechable, la mies es mucha y los obreros siempre son pocos. Le cuento, siempre falta gente. Por ejemplo, para la limpieza, siempre falta gente. Siempre falta gente para diversas áreas, hay que hacer varias cosas y de repente falta gente. Falta gente y la gente que había empezado a veces retrocede y entonces sigue faltando gente. Y la mies siempre es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso es la necesidad de entender la iglesia como un todo que se integra. A veces dice, bueno, yo hice mi parte bien. Claro, pero eso lo ve aquel que está en su área. Pero yo como pastor tengo que estar también tratando de velar por todas las áreas. Y veo un área, otra área que falla, otra área que le falta, y me dice, pastor, me falta esto, me pasa lo otro, me pasa acá, no, con él no. Entonces yo tengo que estar sacando la roja, la amarilla, la verde, poniendo dos, haciendo un juicio, poniendo el martillo. Bueno, decir que ahora tengo los 4 ancianos que me ayudan también con esto, y ellos tienen 4 martillos, ahora somos 5 los de 5 martillos. No, bueno, pero en un sentido práctico, a ver, amoroso. Estamos tratando de edificar bien la casa, ¿sí o no? Claro. Y por eso tratamos, porque como no somos ni Apolos, ni Pablo, ni Cefás, somos Carlito, Huguito, Jorgito y Gustavito. Y bueno, y Albertito. Y bueno, después todos los demás. Entonces, no somos ni Apolo, ni Cefas, somos lo que somos y nos arrepentimos y le pedimos la gracia a Dios para que nos ayude y tenemos las oraciones de ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo les pido oraciones por mí, para que yo sea millonario, famoso. No, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo hable como debo hablar, para que predique, para que tenga salud, para que Dios me dé gracia, para comunicar el Evangelio, para estos proyectos que tengo de predicar la palabra, para que la palabra siempre esté predicada, para que no tenga yo necesidad de preocuparme de otra cosa. Que no tengan necesidad de salir a trabajar afuera. ¿Por qué? Y porque, bueno, ya los hermanos no ayuda a nadie, entonces ya no puedo depender del Evangelio, tengo que vivir, qué sé yo, de la bulonería que tengo, o del el mercado que puse, o de la librería que me puse, para atenderla, o atender una roticería que trabajé yo, o restaurante, así trabajo de lunes a domingo, y bueno, el domingo un rato vamos a la iglesia, leo un ratito antes y voy al culto. No, sino que puedo ocuparme de lleno de eso, y la gente que lo comprende, como ayer nos la pasamos, ¿no? Del terreno delantero, yendo allá, teníamos miedo que nos coma el perro, allá había un perro también. Fuimos a trabajar y estuvimos allí con los equipos y bueno, demás. Pero todo para un propósito, predicar la palabra de Dios. Predicar y seguir anunciando el Evangelio a los 4 vientos. Bien, les dicen, camínales con solicitud, de modo que nada les falte. Yo no les pido que nada me falte, porque gracias a Dios y gracias a ustedes, nada me falta. No tengo ambición de ir a visitar Creta, que estaba buena la isla, le cuento. Estaba bastante interesante, más allá de la porquería que mostraban, pero la isla en sí mismo para veranear en el Mediterráneo está buena. Pero no tengo ganas de ir ni a Tierra Santa, ni a la non santa. Es más, tendría que ir a La Puerta, departamento de Río Primero, esta noche, porque ungen al hermano como pastor, aquel que hace 18 años casé, la parejita de hermanos jóvenes, hoy van a ser pastores hoy, ahí. Y tendría que viajar, pero bueno, Susi no está bien. Pero con todo allí empecé, y nunca me faltó cuando yo comencé ahí. Había más gente en esa iglesia que acá. Y era el 2001, el 2002 ya. Bueno, no estábamos mucho mejor. Pero nada me faltó, hermanos. Nunca me faltó nada para servir al Señor. Y con los chicos, ahora también tengo 2 chicos ya grandes, pero chicos todavía, criando todavía, con la ayuda del Señor, de los ejércitos del cielo, y con la buena voluntad y capacidad de la US. Estamos avanzando. Bien, gracias al Señor, bien, porque vamos rompiendo, vamos destruyendo enemigos. Cada examen es una batalla que ganamos.
y la peleamos en familia y hermanos que nos ayudan y estamos contentos. Nada me falta. Nadie que me apoye, ni aún a mis hijos. Tienen compañeros, hermanos. A mi madrecita que está allá. Nada le falta. Para que yo no me tenga que preocupar. Gracias a la misericordia de Dios. O sea, yo le hago todas las transferencias, todas las cosas, le pago lo de empleada de casa, el médico, todo desde acá de Córdoba. Mi hermana hace otra cosa, la que es abogada, ella hace otra cosa, y le hace los trámites, la otra hace los medicamentos, la parte médica, y bueno, nada. Hermano, y él le dice que nada les falte a Zenas, a Apolos, son buenos muchachos, que nada les falte. Yo doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy nunca me faltó nada. Ni siquiera lo más barato o lo más caro, el amor sincero de alguien. Como yo siempre les dije, no quiero que me pongan en un pedestal. Yo lo único que quiero es que me quieran. O que me aguanten como soy, pero que me quieran. Con que me quieran ya me alcanza. No quiero que me alaben ni me adulen, no busco eso. Solamente que lo que vos necesitas lo necesito yo también, que alguien te quiera, te apoye. Cuando vos necesitas ayuda, cuando tenés un corazón devastado, agotado, agobiado, que te va a decir, pastor, tranquilo, Dios va a ser bueno. Recuerde, pastor, cuando esto y cuando el otro acá, cuando otro acá. ¿Cómo le hizo Dios con usted? Ah, sí, gracias hermano, gracias hermano. Yo también necesito aliento, porque no es fácil, ¿no? En definitiva, aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los hermanos. Otra vez más, dice, a ocuparse en las buenas obras, ahora sí, para casos de necesidad. Ahora sí apela no al carácter, sino al hecho de colaborar con otros hermanos, para que no sean sin fruto, para que en todo estén calificados. Y así termina la carta. Es un poco triste terminar la serie, pero bueno, la Biblia nunca se agota. Pero termina la carta y dice, todos los que están conmigo te saludan. Evidentemente Pablo tenía un equipo. Si vos te fijás, ¿dónde estaba el equipo? Acabamos de leer, fíjese cómo es necesario leer. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Todas, dice el verso 15, todos los que están conmigo te saludan. ¿Dónde estaban todos, aparentemente? En Nicópolis. Y a Tito en la isla, ¿no? Bueno. Saluda a los que nos aman en la fe. Algo muy común de Pablo es hacer una lista de la gente que está con él. Tenemos con nosotros a Artemas, a Tíquico, a Sópater, Zenas. Y bueno, él habla de muchos nombres raros, ¿no? De aquella época, muchos de ellos griegos, también nombres griegos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. El saludo, el hacer llegar el afecto, no es algo protocolar, es algo que todos necesitamos. Si te manda saludos el hermano tal, ¿te acordás de fulano? Sí, se acordó de vos. Qué lindo, qué reconfortante. Cuando me dice, che, pastor, te manda saludo el pastor tal, dice que te escucha siempre y te manda un abrazo, un beso, que siga adelante. Oh, qué bueno, gracias, hermano. Te reconforta. Parece una parte no menor, pero ¿usted hace llegar su afecto a otras personas? ¿Hace llegar el afecto a otros hermanos, a los que nos aman, a los que nos aman en otros lugares? Son esas pequeñas cosas que son grandes cosas. Que dice, ¿qué versículo este? No, jamás en mi vida le di importancia. Saluda a los que nos aman en la fe. Yo no saludo ni a mi mamá cuando me levanto. Me levanto así con cara. Bueno, saluden. Pablo es uno que insiste, saluden con un beso santo. Salúdense unos a otros.
Recíbanse unos a otros. Es un continuo invitado, uno que invita siempre a saludarse, a darse un abrazo. ¿Cómo hacemos aquí? Después, ya que terminamos con el barbijo, bueno, ahora sí, abrazarse. Va. Abrace cuanto más pueda, porque el abrazo es bueno, el saludarse es bueno. Y si a usted le molesta un poco el abrazo, aguante, resista. Ya lo vamos a enternecer. Hay algunos hermanos que, como decía con Alberto, lo hemos enternecido. Resisten los abrazos, entonces lo apretamos más fuerte. El abrazo te hace bien. No para que ahora vengan todos, pero vino, por ejemplo, el hermano Ángelo, ¿no? Me dio un abrazo acá, casi me tira. Un abrazote. Buenísimo, gracias, Ángel. Un abrazo que recibo de parte de la iglesia. Está bueno eso. Por eso esto no es cosa menor, esto abrácense unos a otros. No es una tontería, no es, bueno, vamos a ocupar el tiempo todos los días, que el saludito, a ver, diga conmigo, la paz del Señor. Tiene un componente. Salúdense. Y esto, finalmente, la gracia sea con todos vosotros. ¡Ay, Dios! Dame tu gracia, Padre, para ser esta clase de personas, como en Creta, aquí en Córdoba también. Un mundo donde todo se va degenerando, todo se va descomponiendo, la familia, el hogar, la manera de relacionarse, la manera de conducirse en la calle, en el trabajo, el respeto por la autoridad, el respeto por las personas, el respeto por los adultos, el respeto por los ancianos. Una ciudad donde se desquicia todo, donde no se tiene en cuenta la familia, ni el respeto entre hermanos, ni el respeto a la mamá, al papá, a la mujer, a la nada. Pero aún en medio de un caos social, ahí hay una ciudad sobre un monte que no se tiene que poder esconder. Es el pueblo de Dios, que resplandece todo el tiempo, mostrando a Cristo en su carácter, en su conducta, en sus relaciones, amando y dando amor todo lo que pueda, resistiendo al pecado y combatiendo al pecado lo más que pueda, deshaciéndose del viejo hombre, la vieja mujer lo más que pueda, tratando de vivir en santidad, en amor, en armonía. ¿Pero para qué? Para que digan, Jesús es vida, qué linda iglesia. No, para que digan, Dios está entre esa gente. Para que el nombre de Cristo sea glorificado, como lo dijo 2 veces aquí el apóstol. ¿Recuerda? Primero, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 1. O en el segundo caso, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 2. Ese era el propósito, para que en todo la palabra de Dios sea glorificada. Cuando te vean la imagen de Jesucristo en tu vida. No porque estás aparentando ser cristiano, sino porque simplemente lo sos. No estás haciendo un esfuerzo para ser cristiano, sino se te sale de adentro el bendecir. Se te sale de adentro hablar la palabra de Dios que tanto amás. Se te sale de adentro. Y comunicás vida en la palabra, aliento. Cada mensaje de texto, cada publicación en internet que tenga un propósito. No está mal decir alguna tontería, hacer algún chiste, no está mal, pero que en definitiva todo lleve como centro a Cristo. No te avergüences de dar testimonio de Cristo y de mí, preso suyo, decía Pablo. No te avergüences de decir que sos de esta iglesia, a la cual le llaman iglesia muerta. Muerta la mosca. Pero está muerto mi cuerpo al pecado. Pero vive mi alma y mi mente y mi corazón y mi espíritu para Cristo. Así el tuyo, hermano. Pidámosle a Dios mayor gracia, porque Pablo dice, la gracia sea con todos vosotros. Póngase de pie y vamos a pedirle mayor gracia. En el día de hoy,
Por favor, Señor, derrama tu gracia. Dígale, Señor, que no sea blasfemada la palabra por mi causa, que sea adornada la doctrina mediante mi conducta, mediante mis buenas obras. Voy a procurar ocuparme en ellas, que son buenas y útiles a los hombres. Que vuestra amabilidad sea conocida por todos, amables, benignos, amorosos, cariñosos. En algún momento, si hace falta enojarse porque se ha ofendido el santo nombre de Dios, pero no enojarse porque te insultaron o te dañaron. Ahí no tenemos por qué enojarnos. Pero tenemos que enojarnos para corregir lo deficiente. Necesitamos gracia para hacerlo. Diga conmigo, Señor, ayúdanos a ser las personas que debemos ser. Padre, en esta mañana te damos gracias porque hemos terminado esta serie. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido muchas cosas que estaban escondidas en una carta pequeña, en una carta pastoral que quizás nosotros pensábamos que era solamente para los pastores. Pero ahora entendemos que es para la iglesia, para que sea comunicada la voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno de nosotros que vivimos nuestro cristianismo. Señor, ahora te ruego, ayúdanos a buscar en todo tiempo mayor gracia, porque escrito está que tú a los humildes le das mayor gracia. Evita, Padre, ayúdanos. Como decía el salmista, también preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de ella, de mi vida. Que nos enseñoreen de mi vida. Señor, ayúdanos aún de lo que nos es oculto, líbranos. Líbranos, Señor, porque hay cosas que están en nuestra naturaleza y no vemos, están escondidas y necesitamos de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos adorarte, bendecirte, darte gracias por habernos tenido en cuenta para llamarnos a esta esperanza bienaventurada, para llamarnos a esta herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos, para nosotros. Ay, gracias, mi Rey. Siendo tus enemigos y estando muertos en delitos, viniste a salvarnos. Señor. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no servir? Señor, ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no llorar, Señor? Oh, cuánto amo yo a tu ley. Cada día es ella mi meditación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.